El índice de miedo extremo está en 8 sobre 100. Para que te hagas una idea, la última vez que vimos números así fue en plenos momentos de pánico total del mercado. Y sin embargo, Bitcoin sigue por encima de $62.000. Eso no es una contradicción, es una señal. El mercado no está cayendo a plomo, pero tampoco hay nadie con ganas de comprar. Es ese momento incómodo en el que todo el mundo espera que alguien más se mueva primero. Esta semana te explico exactamente por qué estamos aquí, qué puede sacar al mercado de este estado y qué niveles tienes que tener en el radar sí o sí. Vamos con los números. Bitcoin cotiza en torno a los $62.956, con un rebote del 1,4% en las últimas 24 horas. La semana pasada fue prácticamente plana. Bitcoin no fue a ningún sitio. Ethereum está en $1.666, con una subida algo más fuerte del 3,2% en el día, aunque sigue en niveles que hace unos meses nos hubieran parecido bajos. La dominancia de Bitcoin está en el 56,1%, lo que nos dice que el dinero que hay en el mercado sigue concentrado en el activo más seguro del sector. Nadie está apostando fuerte por altcoins ahora mismo. La capitalización total del mercado es de $2,25 billones, un número que sobre el papel parece enorme, pero que lleva semanas sin crecer. Y el dato que más me llama la atención esta semana, el Fear and Greed, está en 8. La media de los últimos 7 días es 13. Esto no es miedo pasajero, es un estado de ánimo instalado en el mercado. Históricamente, estos niveles han precedido rebotes importantes, pero también pueden mantenerse semanas si el contexto no mejora. Esta semana no hay grandes eventos macro en el calendario, sin FOMC, sin CPI, sin datos de empleo relevantes. En otras circunstancias, eso sería una buena noticia. Menos ruido, más tranquilidad. Pero el problema es que el mercado ya tiene sus propios catalizadores de volatilidad, y esta semana van a ser los que manden. El primero, la tensión geopolítica entre Irán e Israel. Esta semana se han cruzado ataques y el mercado lo ha notado. El petróleo subió un 3% de golpe, y eso tiene un efecto dominó. Más inflación esperada, menos probabilidades de bajadas de tipos agresivas y más aversión al riesgo en activos como Bitcoin. Cuando el petróleo sube fuerte, el cripto generalmente sufre, y lo hemos visto esta semana. El segundo elemento, Corea del Sur. Sus bolsas sufrieron una caída brusca que añadió presión a los mercados asiáticos. No es el epicentro del mercado cripto, pero cuando los mercados tradicionales se asustan, el cripto suele ser uno de los primeros en soltar lastre. Y tercero, algo que vale la pena seguir aunque sea de fondo, el debate fiscal en Estados Unidos. Esta semana ha habido movimiento en el Congreso sobre las llamadas Ways and Means Tax Bills, que incluyen propuestas relevantes para el sector cripto. Nada resuelto todavía, pero es un frente abierto que puede generar titulares cualquier día. Sin macro que marque el ritmo, esta semana el mercado va a bailar al son de la geopolítica y el sentimiento. Y eso lo hace menos predecible, no más tranquilo. En el lado puramente cripto, esta semana no hay grandes eventos confirmados en el calendario. Sin unlocks masivos de tokens, sin actualizaciones de protocolo de primer nivel, sin vencimientos de opciones CME que generen movimiento forzado. Pero eso no significa que no haya cosas que seguir. XRP está intentando sostenerse por encima de $1,10 después de tocar mínimos de 4 meses. Es un nivel psicológico importante para la comunidad de XRP. Si lo pierde, puede acelerar las ventas. Y algo que pasó esta semana y merece atención. Bitcoin llegó a tocar $63.700 y ese movimiento liquidó las posiciones cortas más concentradas desde finales de abril. Eso nos dice dos cosas. Había mucha gente apostando a la baja, y cuando el precio sube, aunque sea un poco, esas posiciones explotan y amplifican el movimiento. Esta dinámica puede repetirse esta semana si Bitcoin consigue aguantar por encima de 63.000. En semanas sin catalizadores propios, el mercado cripto es especialmente reactivo al sentimiento externo. Cualquier noticia de Oriente Medio, cualquier declaración de la Fed fuera de agenda, puede mover el precio con fuerza en cualquier dirección.
Para Bitcoin, el nivel más importante esta semana está justo donde cotiza ahora, $63.000. Es una zona que ya ha actuado como soporte y como resistencia varias veces en las últimas semanas. Si Bitcoin cierra un día por debajo de ese nivel con volumen, la siguiente referencia está en $60.000. Un número redondo que muchos inversores usan como referencia mental y donde históricamente aparecen compradores. Al alza, el objetivo inmediato es $65.000. Superar esa zona con convicción cambiaría el tono del mercado a corto plazo. Para Ethereum, los $1.650 son el suelo que hay que defender esta semana. Por debajo, la siguiente zona relevante está en $1.550. Al alza, $1.750 es la primera resistencia que encontraría si el mercado decide recuperarse. En resumen, ambos activos están en zonas de decisión. No hay una tendencia clara, hay un mercado que espera un empujón en cualquier dirección. El Fear and Greed en 8 grita pánico, pero Bitcoin no está desplomándose. Esa divergencia es interesante. Sin macro relevante esta semana, el riesgo viene de la geopolítica y del sentimiento, dos factores difíciles de predecir. No es una semana para apalancarse en ninguna dirección. Si tienes posiciones abiertas, ajusta tus niveles de stop. Si estás en liquidez, no hay prisa. Termómetro de riesgo de esta semana: medio. Resumiendo, Bitcoin en zona de decisión alrededor de 63.000. Ethereum intentando aguantar 1.650. Sentimiento en mínimos históricos y un contexto geopolítico que puede generar volatilidad sin previo aviso en cualquier momento de la semana. Sin eventos macro que marquen el ritmo, el mercado va a moverse por titulares, y eso lo hace especialmente impredecible. ¿Crees que Bitcoin aguanta por encima de 63.000 esta semana o veremos otro test de los 60.000? Déjamelo en los comentarios. Me interesa saber cómo lo ves tú. Si este análisis te ha sido útil, dale like y suscríbete para no perderte ningún lunes. Y si conoces a alguien que esté siguiendo el mercado esta semana, comparte el vídeo. Siempre viene bien tener más perspectivas. Nos vemos el sábado con el resumen de la semana.